salvó el Señor, que fue a través del sacrificio, cómo Él se llevó nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra vergüenza, y después tocamos los beneficios de la cruz. Somos santos, redimidos, bendecidos, sanos, todo eso. Pues ahora vamos a hablar el pecado y el creyente. Pon ahí, el pecado y el creyente, porque si yo he sido salvado, ¿qué tiene que ver ahora mi pecado con Dios? Si ya se lo llevó Él a la cruz, ¿qué tiene que ver? El pecado y el creyente. Me gustaría que hoy a través de este estudio te quitaras muchos miedos que se nos han infundado, ¿vale? Porque os voy a mostrar que yo soy una persona que cree que la salvación se pierde, pero no tan fácil como la gente lo dice. La Biblia no lo muestra tan fácil. Es lo más difícil del mundo, porque si no el sacrificio de Cristo sería lo más inseguro del mundo en todo el universo. Y tiene que ser algo muy seguro, ya que es el sacrificio del Cordero de Dios. Entonces, vamos a ver, pecado y el creyente. Pon ahí en pregunta, ¿qué es un cristiano? Esa es la pregunta, ¿qué es un cristiano? Y la respuesta es, un cristiano es aquel que ha confiado en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Un cristiano, voy despacito, un cristiano es aquel que ha confiado en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No hay más corredentores con el Salvador. Todos los santos hombres de la Biblia son hombres de Dios. María es una mujer de Dios, la Madre del Señor, pero no son salvadores. La Biblia no dice eso. Solo hay un mediador, dice Timoteo, entre Dios y los hombres, Jesucristo. Es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué es un cristiano? Es aquel que ha confiado en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Han puesto eso? Pon ahí Juan 3:16. Hechos 16:31. Efesios 2. Versículo 8 y 9. Vamos a leer estos tres textos. La doctrina de la seguridad de salvación en la teología es que la salvación no se pierde. Pero se podía titular seguridad de salvación. No porque no creo que no se pierda, sino porque voy a mostrar que es muy difícil que se pierda. Pero voy a decir el porqué después, ¿vale? Aunque creo que por última se puede perder. Pero eso vamos a ver el porqué. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree en el Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha confiado en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hechos 16:31, ya le hemos apuntado. Ellos respondieron, porque anteriormente hicieron una pregunta, un hombre le preguntó a Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo no le dijo, haz el camino de Santiago, haz buenas obras, haz penitencia, solamente le dijo esto, cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Es creer en lo que Cristo ha hecho por mí, descansar en la obra del Salvador por mí. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, por gracia sois salvos. ¿Sabe qué significa la palabra gracia? Gratis. Entonces, si es por obras, ya no es por gracia, dice la Biblia. Si yo tengo que obrar para que Dios me salve, ya no es gratis, estoy trabajando. De manera que en el cielo yo le podré decir, tú no me has salvado, yo me he salvado. Pero no le podremos decir eso, porque nadie nos podríamos salvar, a menos que Cristo muriera por nosotros y nosotros confiáramos en la obra que Cristo hizo por nosotros, que a Él le costó un precio, fue la sangre. A nosotros no nos costó nada, fue creer lo que Él ha hecho por nosotros.
Ahora, entonces, un cristiano es aquel que ha confiado en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pon ahí, un cristiano es una nueva criatura. Un cristiano es una nueva criatura. Después de leer esto, os voy a hacer algunas preguntas que os vais a identificar con lo que os voy a decir. Y os voy a decir, ¿te das cuenta que la Biblia tiene razón? Un cristiano es una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. Dice la Escritura, ¿lo habéis apuntado? Segunda de Corintios 5:17. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, ¿tú estás en Cristo? La Biblia dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, el que está en Cristo es una nueva criatura. Su pasado no importa, ha sido borrado, es una nueva criatura. Date cuenta que no dice que es la misma persona perdonada, no dice eso. Dice que es una nueva criatura. O sea, no es el que era. Entonces, para perder la salvación yo tengo que volver a ser quien era. Porque yo ya soy una nueva criatura. Ahora, para que un cristiano pierda la salvación, la nueva creación tendría que ser cancelada y revertida de nuevo. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver que eso es difícil, pero que se puede dar el caso. Pon ahí, un cristiano es alguien redimido. Un cristiano es alguien redimido. Yo quiero que te quites ese miedo de que a veces tenemos que, he hecho algo y ya me he perdido. No, no te has perdido. Dios va a tratar contigo por haber hecho eso. Porque de ninguna manera Dios va a permitir el pecado en su casa y menos en sus hijos. Pero date cuenta que eres un hijo. Entonces Dios va a tratar con sus hijos. ¿Tú dejarías que algún hijo tuyo se perdiera? ¿Lo dejarías de verdad? Sin tratarlo, sin amonestarle, sin disciplinarle. ¿Crees que Dios va a hacer lo mismo? No lo va a hacer. Entonces va a haber un proceso hasta que te degrades. Un cristiano es alguien redimido. Primera de Pedro 1:18-19. Dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata. ¿Sigue el versículo? Sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. O sea, yo he sido redimido por la sangre del Señor. ¿Qué significa un redimido? Significa alguien que ha sido comprado de una vez y para siempre. Eso significa redimido. Alguien que ha sido comprado de una vez y para siempre. Pon ahí, un cristiano ha sido justificado. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Dice la Escritura, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Os voy a hacer una pregunta. Si como creyente cualquier pecado me condena, ¿puedo yo tener paz con Dios? No. A menos que mis pecados sean diferentes y no tengan nada que ver con la condenación. Tengan que ver con relación, no con condenación. Porque si tiene que ver con relación, entonces sí. Mi padre está enfadado conmigo porque no he hecho bien las cosas en su casa, pero sigo siendo su hijo. Porque si cualquier pecado me va a hacer perderme a mí, entonces no hay paz para con Dios en ningún momento de nuestra vida. Porque yo desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy fallando al Señor. Intencionadamente o intencionadamente, pero fallamos al Señor. Entonces nuestros pecados no tienen nada que ver. Eso muestra que ahora estamos justificados. ¿Y qué significa la palabra justificado? Significa que Dios nos ha declarado
justos. ¿Lo estás entendiendo? O sea, Dios cuando ve al Adolfo, lo ve a través del Señor Jesús, y Dios no dice, Adolfo es una persona injusta. No. Dios sabe que Adolfo es un pecador injusto, pero que en Cristo Él lo ve justo, porque Cristo le ha acreditado sus obras a su favor. Me explico. En el momento que aceptas a Jesús, la justicia de Cristo te es imputada a ti. Y tus pecados le son imputados a Cristo. De manera que es como si Cristo hubiera vivido tu vida de pecado y tú hubieras vivido la vida de Cristo. La pregunta es, ¿fue eso real? No, pero a los ojos de Dios sí es real. Porque ya Cristo hizo la transferencia. Tú no has ido a un banco y has dicho, has tenido dinero en un banco y has dicho, ingrésame a esta cuenta tanto dinero, al recibo de la luz. Yo a la comunidad siempre ingreso esto. ¿Cuál es la cuenta? Fulana, tan, nombre y apellido, pum. En el momento que es ingresado, ya no es mío, es del otro. Era mío, sí, pero ya no está en mi poder. Eso es lo que pasa cuando tú aceptas a Cristo. La justicia de Cristo te es imputada a ti, como que tú hubieras vivido su vida. Y tus pecados son imputados a Cristo como que Él hubiera vivido la tuya. Por eso Cristo sufrió en la cruz lo que tú tenías que sufrir en el futuro. El día de mañana Dios te tenía que rechazar, llamar maldito y echarte al infierno. Pero no lo hizo porque Cristo se hizo maldición, pecado y fue abandonado por Dios. Lo que tenías que sufrir, Cristo lo sufrió a fin de que tú recibas lo que Cristo tenía que recibir. Hubo una transferencia. Entonces mis pecados no pueden ser igual que los pecados del mundo. Mis pecados van en otra dirección. Un cristiano está justificado, es decir, declarado justo. Eso significa justificado en la Biblia, declarado justo. Levanta tu mano conmigo y repite, Dios dice que yo soy justo. Pon ahí, un cristiano ha sido perdonado. Y si eres perdonado, has sido salvo. Si eres perdonado, has sido salvo. Entonces, un cristiano ha sido perdonado. Mira las cosas que estamos viendo. Un cristiano ha confiado en Jesucristo para su salvación, se ha convertido en una nueva criatura, ha sido comprado por precio de sangre, ha sido justificado de sus pecados y declarado justo, ha sido perdonado de sus pecados. Primera de Juan 2:12. Yo quiero que te quites ese miedo, pero que a la vez lo tengas, pero luego te voy a decir el por qué. Pero si tu vida está bien, no tengas temor. Tú te vas con el Señor. Si has nacido de nuevo, porque no todos los que están son. Una cosa es conocer la casa de Dios y otra el Dios de la casa. Hemos dicho primero en Juan 2:12. Mira, date cuenta que dice, os escribo a vosotros. ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? ¿Con quién tiene que ver? Con hijos. No tiene que ver con inconversos. Con aquellos que no son creyentes no tiene nada que ver. Está hablando de hijos de Dios, ya gente que ha confiado en Jesucristo. Dice, os escribo a vosotros hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Han sido qué? Perdonados. ¿Qué es lo que me condenaba a mí? El pecado. ¿Pero qué dice ahí la Escritura? Que mis pecados han sido perdonados. Y esos pecados hablan de que yo estaba condenado y Él me ha perdonado. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿qué tiene que ver ahora mi pecado después de haber sido salvo? No tiene que ver con condenación, porque yo he sido perdonado de eso. Ha sido removido de mi cuenta. Tiene que ver con otra clase de cosas que vamos a ver. ¿Me están entendiendo? Sí. A un cristiano se le ha impartido una nueva naturaleza. Este es el meollo de la cuestión. La naturaleza. Se le ha impartido una nueva naturaleza. Ahora os voy a decir el por qué. Pon Primera de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Esta doctrina, el Señor a mí me la reveló cuando yo tenía 15 años. Y todos mis temores se quitaron. Porque a mí me enseñaron desde niño, en el momento que digas ya el Señor te ha matado. Y no. Va a haber un trato,
¿Entiendes? Pero eso lo vi en la Escritura. Segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. Ese es el meollo de la cuestión. ¿Por qué? Porque todo en esta vida, ¿sabes quién lo rige? La naturaleza. Dime por qué un león ve un cordero y se lo come. ¿Por qué? Porque va en su naturaleza. Dime por qué un cordero no come carne. O una oveja come pastos. ¿Por qué? Porque va en su naturaleza. Dime por qué un pez no lo podemos sacar media hora del agua. Dime por qué. Porque no va en su naturaleza. Ahora, pone en el agua. ¿Y qué hace en el agua? Se mete y se tira horas. En cambio tú te metes en el agua 1 minuto y al minuto y medio te se cortó la vida. Porque tu naturaleza está para respirar. ¿El qué? El oxígeno que da los árboles. Pero él tiene otros pulmones creados por Dios para poder respirar debajo del agua. Y así poder vivir. ¿Te das cuenta? Todo lo controla la naturaleza. Por eso es difícil que alguien que tiene esta nueva naturaleza de parte de Dios se marche. Porque la naturaleza te lo va a impedir. Aquel que ha conocido a Dios y fácil se va de él, fue una confesión falsa. ¿Lo entiendes? Aquel que dice, yo acepté al Señor y me bauticé, pero nunca vivió en santidad, no dio evidencias de fruto verdadero de convertido, fue falso lo que hizo. Porque la nueva naturaleza le va a llevar a dar los frutos que hay dentro de él. Vamos a ver. ¿Cuál es la evidencia de que el árbol... No, mejor lo voy a decir así. ¿Cuál es la base para que un manzano dé manzanas? ¿Cuál es la base? ¿El fruto o la semilla? ¿El fruto qué es entonces? La evidencia. ¿Qué es lo que se ve? ¿El fruto o la semilla? La semilla no se ve, pero es la base. Así es la nueva naturaleza. Los frutos que yo hago no es para ser salvo. Es la evidencia de que hay semilla. ¿Entiendes? Porque yo estaba muerto en delitos y pecados y Él me resucitó. Entonces puso la naturaleza dentro de mí. Y la naturaleza se desarrolla sola. Entonces yo ahora voy a desear hacer cosas buenas para Dios. Habrá momentos en la vida donde yo me tenga que forzar porque tengo la naturaleza pecadora también. Pero no siempre. Hay momentos que surgirán de la pasión sola que tengo por el Señor. Esto es como un matrimonio. No siempre te estás esforzando para amar a tu cónyuge, pero hay momentos que lo has tenido que hacer. Pero tú piensa, lo más normal en tu vida no han sido los momentos que has tenido que forzar ese amor. Los más momentos largos de tu vida ha sido algo natural, porque ha nacido de la naturaleza del amor. Pero cuando Dios pone su naturaleza en ti, esa misma naturaleza te va a llevar a vivir. Habrá momentos que tú tengas que forzarte y poner de tu voluntad porque tenemos voluntad, pero esa misma voluntad es influenciada por el Espíritu Santo. Sin ella no podíamos servir a Dios. De hecho, antes de tener esta naturaleza, no querías servir a Dios. Y Cristo no significaba nada para ti. No te llamaba la atención las cosas de Dios. Pero cuando Dios te despertó al mundo de Dios, entonces sí. ¿Y por qué? ¿Por qué no llama la atención las cosas de Dios? Porque un pecador está muerto. Tú a un muerto halágale. No te escucha. Critícale. No te va a criticar. Son los vivos los que respiran. Cuando uno no tiene a Cristo está muerto para Dios, está cegado, está sordo, está en la tumba del pecado. Mas cuando Dios lo resucita, entonces cuando se da cuenta que Cristo es lo más precioso de toda la vida. Esa obra la ha hecho el Espíritu Santo, no la has podido hacer tú. Adolfo, ¿dónde ha ido el Adolfo? Se le ha impartido una nueva naturaleza, pon ahí, el Espíritu Santo vive dentro de él. El Espíritu Santo vive dentro del 1 Corintios 6:19. ¿Me estoy explicando bien? De verdad que yo quiero que te enteres de esto,
Porque de todo lo que he dicho, de todos los estudios, este es el más importante. Porque yo quiero que te se quite ese temor. Dios es tu Padre. Si has nacido de nuevo, si no estás en un peligro, porque no lo es. Primera de Pedro 6:19. Dice ahí, Primera de Corintios 6:19. Es que son tantos textos que aquí ya me hago un lío. Dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está, ¿qué pone aquí? La palabra, cuando tú veas en la Biblia la palabra en, significa dentro de. Cuando veas la palabra con, significa al lado de. Cuando veas la palabra sobre, significa encima de. Entonces la palabra en vosotros significa que está dentro de vosotros el Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios. Y mira, para perderte lo que tiene que ocurrir, dice, no sois vuestros, porque habéis pasado de muerte a vida. No es algo tan fácil. Le ha costado al Señor su sangre. Entonces, mira, si el cristiano es alguien que ha confiado en Jesucristo para su salvación, el cristiano ha sido comprado para una vez y para siempre. Es una nueva criatura en Dios, ya no es el que era. Después el cristiano está justificado, declarado justo. Después el cristiano, ¿qué hemos dicho más? Se le ha impartido una nueva naturaleza. Después el cristiano, el Espíritu Santo vive dentro de él. Y ahora el cristiano no está en condenación. Romanos 8:1. Romanos 8:1. ¿Qué pone ahí? Por consiguiente, no hay ahora, pero si estamos pecando continuamente, quiere decir que esos pecados no me están condenando. Tiene que ir en otra dirección. Porque si esos pecados me condenan, yo entonces no, ahora no hay, ni tampoco hay paz, ni el Espíritu Santo va a vivir dentro de mí. No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están. Entonces, el cristiano es una nueva criatura, ha sido justificado, ha sido regenerado, ha sido comprado, el Espíritu Santo vive dentro de él, no es condenado, tiene una nueva naturaleza, por lo tanto, pone ahí, el cristiano no practicará el pecado. Ese es el meollo de la cuestión, porque uno dice, entonces si la salvación no se pierde, ¿yo puedo hacer lo que me dé la gana? No, es que si tú eres salvo de verdad, tú serás santo. Porque tienes una nueva naturaleza y el Espíritu Santo no te va a permitir vivir una vida de pecado. Ese es el problema, porque hay gente que dice, este cree que la salvación no se pierde, que yo creo que se pierde, os he dicho, pero luego veremos cómo. Pero algunos dicen, porque hay teólogos muy sanos que creen que la salvación no se pierde, y es cuando la explican así. Cuando un teólogo o un cristiano te diga, la salvación no se pierde, pero yo puedo vivir en pecado lo que me dé la gana, sí, no se pierde, eso es una falsa doctrina. Ahora, cuando un teólogo te diga, la salvación no se pierde, pero yo puedo hacer lo que me dé la gana, te dirán, no, si tú eres salvo, serás santo. Y si no eres santo es señal de que no eres salvo. Porque si fueras salvo serías santo. Porque el que es salvo tiene una nueva naturaleza, confiado en Cristo, el Espíritu Santo le ha cambiado su corazón y de por sí le saldrá la santidad. La santidad no es la base de su salvación, es la evidencia. Entonces ahí respétale, porque hay mucha Biblia para eso. De lo contrario, dile de mi parte, mi pastor ha dicho que tú eres un falso. O tienes una falsa doctrina más bien. No practicará el pecado. Primera de Juan 3, 6 al 10. Primera de Juan 3, 6 al 10. A mí me está haciendo mucho bien este estudio, Y estoy notando al Espíritu Santo. Eso porque Él está respaldando esta verdad de Dios. Primera de Juan 3, 6, 10. Dice, Primera de Juan. Bueno, pero mira, déjalo. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué va a dar lo que es nacido de la carne? ¿Lo que es nacido del Espíritu? ¿Qué va a dar lo que es nacido del Espíritu? ¿Te das cuenta? La naturaleza le va a llevar a vivir lo que es, no lo que no es. Pon ahí, primera de Juan 1, 5, 10. Ahora, ¿así?
No, pero primero ese, primero el otro. Primero el otro. Primera de Juan 1:5 hasta el 10. Déjame la Biblia, Antonio. Me he perdido, espera. Espera que lo encuentre. Que es que el que quiero ver es ese, que el que quiero ver es el de la simiente de Dios. El de la simiente de Dios. Simiente, ¿sabes qué significa simiente? Germen. Semilla. ¿Por qué nacemos nosotros? Una semilla. ¿No han entendido? No hace falta explicar más, ¿no? ¿Lo ves? Primera de Juan 3, 7, 10. Primera de Juan 3, 7, 10. Toma, Antonio. Primera de Juan 3, 7, 10. Mira. Mira cómo empieza el versículo y qué interesante es. Dice, hijos míos, ¿a quién está hablando? A cristianos. Hijos míos, que nadie os engañe. Mira cómo empieza el apóstol, ¿eh? Que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo. Así como él es justo. Sigue. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Sigue. Ninguno que es nacido de Dios, para que uno nazca, ¿qué necesita? Semilla. ¿Y la semilla qué contiene? La naturaleza se reproduce según su género. Las manzanas dan manzanas. El peral, la semilla de peras da peras. Las patatas dan patatas. No al revés, porque en la semilla está la naturaleza y por lo tanto está el desarrollo de ella. Dice, ninguno que es nacido, ninguno que tiene la semilla de Dios, está diciendo, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Te das cuenta? Esa justicia que él practica, no la practica para ser justo, sino porque Dios puso su semilla en él y la naturaleza se desarrolla para comportarse según esa naturaleza. Esa justicia no es la base, es la evidencia. ¿Están entendiendo? ¿Lo están entendiendo? El otro versículo, el 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Ahora bien, por eso yo digo que no, pero la salvación no se pierde, tú tienes que hacer lo que te dé la gana. Yo miro tu vida. Pues yo no sé si tienes la simiente de Dios porque la semilla no se ve, como no se ven las semillas de los árboles. Yo voy a ver los frutos. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Los frutos no son la base, los frutos son la evidencia. Yo veo tu vida. Si en tu vida no hay pasión por Dios, si en tu vida, no digo ahora, uno puede tener una temporada mala, nunca ha habido pasión por Dios. Jesús no ha sido todo para ti. No te has enamorado de Él, no quieres andar en santidad, no quieres satisfacer a Dios, no tienes la semilla de Dios. Por lo tanto, no se manifiesta esa naturaleza. Ahora, tú sientes lo otro, amor por Dios, lo quieres satisfacer, quieres agradarle, quieres estar con Él en paz, quieres vivir. Entonces, eres salvo, la simiente de Dios está en ti. Ahora pon ahí la santidad
no es la base de su salvación. Es la evidencia. Si soy salvo, seré santo porque el Espíritu Santo habita en mí. ¿Lo están entendiendo? Es algo tan fácil como pedirle peras al peral. ¿Qué va a dar el peral? Pues peras. ¿Qué va a dar un cristiano? Amor. No es la base de mi salvación, es la evidencia. Si yo fuera salvo por mi santidad, no sería por gracia, sería por mis obras. Pero Dios ha hecho que el cristiano sea santo, salvándole gratis, porque ha puesto su naturaleza en él para que se desarrolle en esa santidad. Es que Dios es tan sabio que Dios dice, ¿cómo puedo salvar a la gente sin que ellos se gacten delante de mí? Pero a la vez que no pequen. Pues ya está, los salvo gratis y pongo mi naturaleza dentro de ellos. Y mi naturaleza se va a desarrollar en ellos. De manera que la vida santa que van a vivir no es por ellos, es por mi naturaleza. Y al final los salvaré gratis. No hay otro como Dios, ¿te das cuenta? Primera de Juan, del 5 al 10. Sí, primera de Juan del 5 al 10. Primera de Juan 1 del 5 al 10. Me estoy haciendo un lío, ¿eh? Primera de Juan 1 del 5 al 10. Que tengo un poquito de hambre, ¿eh? Pone. Y este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Cuál es el mensaje que han oído? Ahí está hablando Juan. Juan el apóstol estuvo ¿con quién? Con Jesús. Juan dice, este es el mensaje que yo he oído de Jesús. En los 3 años que he estado con él, lo que yo he oído de Jesús es esto. El mensaje que hemos oído y que os anunciamos es, Dios es, y en él no hay tiniebla alguna. Sigue. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Te das cuenta? Está hablando del resultado. Mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Te das cuenta? El hecho de haber sido yo lavado por la sangre y caminar en la luz no es la base de mi salvación, es la evidencia. Porque si yo digo, no, yo soy de Cristo, pero luego ando en tinieblas, es mentira, no soy de Cristo. Porque no he nacido de nuevo, no me he arrepentido de todo mi corazón. Si yo me hubiera arrepentido de todo mi corazón, Dios hubiera transformado mi vida y me hubiera hecho una nueva criatura. Ahora pon ahí, porque hemos leído que el cristiano no puede practicar el pecado. Entonces pon ahí, en pregunta, ¿puede pecar? ¿Puede pecar? Y pon sí. Pon sí. Primera de Juan 2.1. Ahora entramos. ¿Qué pasa cuando peca? ¿Se pierde de primeras? No, vamos a ver lo que pasa. Primera de Juan 2.1. Dice, hijitos míos, ¿a quién está hablando? A convertidos. Os escribo estas cosas para que no... ¿Cuál es el mensaje de Dios a sus hijos? Si alguno peca, da a entender que sus hijos también pueden pecar. Pero date cuenta, dice, si alguno. Porque es como que yo digo, hermanos, es que todos ustedes, no sé, por ejemplo, no se ofendan por lo que voy a decir, ¿vale? Es un ejemplo que estoy... Todos ustedes mienten. Los estoy acusando de mentirosos. Yo digo, es que algunos pueden mentir. Estoy diciendo que la mayoría no miente, pero alguno puede mentir. ¿Te das cuenta cómo ve Dios la vida cristiana? Dice, hijos, estas cosas escribo para que no pequéis. Porque podéis pecar, estáis en la carne. Dice, si alguno peca, porque sé que no todos van a vivir en pecado porque tienen mi naturaleza. Y el peral daba peras y el manzano manzanas. Tiene mi naturaleza, va a dar lo que hay dentro. La carne es, el espíritu es. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo, ¿qué dice aquí? Él, dice el amoroso, misericordioso.
Porque es justo que Dios te perdone. Porque Cristo sufrió lo que tú debías de sufrir. Y si Dios te hace sufrir a ti lo que Cristo sufrió por ti, entonces Dios se ha cobrado el pecado 2 veces. Se convertiría a Dios en injusto. Cristo ya lo sufrió una vez, tú ya no lo debes de sufrir. Por eso dice el justo. Ahora pon ahí, ¿qué pasa cuando peca? Me refiero a algo a sabiendas, que yo he querido hacer mal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un hijo de Dios verdadero peca? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te pasa cuando pecas de verdad? Algo que has hecho, que sabes que estaba mal, pero lo has hecho. ¿Qué te pasa en tu corazón? Tristeza. Pon 2 Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando uno ha pecado, ya no se ha perdido. Es hijo de Dios, tiene naturaleza. Mira, para que te perdieras siempre en cada pecado, tenías que convertirte en la criatura que eras. Luego el Espíritu Santo tenía que salir de ti. Luego la naturaleza tenía que irse por otro lado. Luego Dios tenía que declararte culpable y dejar de decir que eres justo. Luego quitar al Espíritu Santo de ti. Luego quitar la sangre de ti. Luego poner los pecados que puso su Hijo y ponerlos otra vez en ti. Bueno, tiene que hacer una locura. No pasa eso. Todo ya está hecho. Pero lo que va a producir el Espíritu Santo es tristeza para que tú vuelvas a arrepentirte. Segundo, pon ahí, perderá el gozo del Señor. Pues claro, no sientes ese gozo porque sabes tú que has dañado al Padre. Y cuando un hijo está enfadado con su padre, lo menos que va a sentir es gozo. ¿Verdad? Gozo. Salmo 51:12. Perderás el gozo del Señor. Perderás el gozo del Señor. ¿Qué pone ahí? Restitúyeme la salvación. El gozo. No se pierde la salvación, se pierde el gozo de tu salvación. No se pierde la salvación de momento. Es el gozo. De la tristeza, pierdes el gozo. Y pon ahí pérdida de comunión con Dios. O sea, pecar, pierdes bendiciones porque no estás al tanto de Dios. Comunión con Él, en obediencia, haciendo alegrar el corazón del Padre. Un cristiano nacido de nuevo de verdad, nacido de nuevo de verdad. Es que yo no estoy hablando de gente que viene al culto, ¿eh? Y yo me he encontrado con mucha gente que viene al culto, que bueno, es impresionante, ¿eh? Literalmente, hijos del infierno 2 veces. Es nacido de nuevo, que es totalmente diferente. Yo lo he visto y no tiene nada del Señor. Entonces, pero cuando uno ha nacido de nuevo, de verdad, de verdad, de verdad, de la buena, 100% algodón, se le nota, no es feliz, no es feliz. Entonces, pérdida de comunión, 1 Juan 1:7. Pone ahí, ¿qué pone ahí? Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si andas en tinieblas no vas a tener luz con el Señor, ni comunión con Él. Entonces va a entrar tinieblas dentro de ti, no vas a andar en luz, esos pecados no confesados no van a ser perdonados, pero no se ha perdido la salvación, porque la condenación fue removida, ya la sufrió Jesús. Si la sufres tú es trampa. No puede sufrir Jesús lo que ya sufrió por ti y ahora tú lo vuelves a sufrir. No puede ser así. O lo sufres tú o lo sufre Jesús, uno de los dos. Dios es justo. Ahora bien, hemos visto que es muy difícil de perderse, ¿vale?
Muy difícil. Eres hijo de Dios, nueva criatura, estás justificado, santificado, regenerado, comprado. El Espíritu Santo habita dentro de ti, la nueva naturaleza habita dentro de ti. Ir en contra de la naturaleza es muy difícil. Muy difícil. Dile al peral, dile, da manzanas, da manzanas, da manzanas, da manzanas. Imposible. Es muy difícil. ¿Puede pasar? A través de un injerto. Pues muy difícil. De hecho va a salir mal. Es muy difícil que un cristiano nacido de nuevo, que ha conocido al Señor, empiece a vivir una vida de pecado de la noche a la mañana. De hecho te voy a decir una pregunta y cómo ya te vas a identificar con esto, que yo te voy a decir pero que está en toda la Biblia. Sinceramente, ¿te puedes apartar del Señor? Puedes, pero a que te es muy difícil. Es más, os animo mañana decir, Señor, te abandono. Que no puedes, déjate de rollos, que no puedes. ¿Te das cuenta? Tú dices sí, pero si yo ahora te digo, venga, te animo, déjale, abandona al Señor. No puedes, te ha saltado algo dentro de ti, ¿verdad? Eso ha sido la naturaleza de Dios. ¿Te das cuenta? Es muy difícil, porque ahí dentro el Espíritu Santo, la naturaleza de Dios. Adolfo, mañana levántate y dile al Señor, deja de ser mi padre, yo voy a dejar de ser tu hijo, no quiero nada contigo. Y intenta hacerlo todo el día, a ver si puedes, sin adorarle, sin decirle te amo o te necesito. Inténtalo. No puedes. ¿Y esto debido a qué? ¿Debido a ti? ¿Debido a qué? Debido al Señor en ti. Él inicia la salvación. Él sustenta la salvación con su naturaleza. Él finaliza la salvación. Él es el acompañante de camino y la meta del camino. Por eso la Biblia dice, no es por obras para que nadie se gaste, es por gracia. Levanta tu mano conmigo y repite, yo no he pagado nada, lo he heredado todo. Es el amor del Señor. Aleluya. Bueno, me dejan 2 textos más. ¿Qué hace el Señor cuando un hijo empieza a practicar pecado? No puede porque va en contra de su naturaleza, va a haber mucha tristeza, va a haber... Mira, yo te digo una cosa, yo he vivido tiempos en el Señor malos y os puedo asegurar, cuando yo he vivido 3 días en pecado, he sido la persona más desdichada del mundo entero. Me hablaba, no ponía atención a las conversaciones. Estaba con mi padre, con mi familia, con la Rebeca, es como que estaba solo en el mundo. La persona más desdichada del mundo. Por eso, para perder la salvación, número 1, tienes que pasar el proceso de la tristeza, que Dios lo pone ahí para llevarte al arrepentimiento, y tienes que pasarlo como un campeón sin arrepentirte. Eso ya es muy difícil que pase. Pero, si se da el caso que pase, y no va a ser un día ni 2, el Señor va a estar ahí golpeando mucho tiempo de tristeza. No se ha perdido la salvación de primeras, porque si no el sacrificio de Cristo está lleno de agujeros. Y no, es una roca inconmovible. No te puedes caer tan fácilmente. Te sostiene el Señor, ya eres su hijo. Se ha hecho cargo Él de ti. Entonces, si es de la noche a la mañana, el que pierde es Él. Él te va a sustentar. Entonces, estás ahí y va a poner tristeza que produce arrepentimiento. Y ahora, si uno sigue ahí, mira lo que va a hacer el Señor. Hebreos 12, 5 al 11. Pon ahí, el Señor te va a disciplinar. Pero mira para qué te disciplina el Padre. Y ya el último versículo es, el Señor te va a castigar. Y mira para qué castiga, Mira, para que veas que el amor de Dios es impresionante para que sus hijos no se pierdan. Hebreos 12, del 5 al 11. Pon ahí, el Señor te disciplina. Te disciplina. Pero el hecho de que te disciplina, porque estás viviendo en pecado, no significa que ya estás perdido. Precisamente te disciplina porque eres su hijo. Porque yo no voy a disciplinar al hijo del vecino. Aunque el hijo del vecino sea peor que Hitler, yo no le voy a disciplinar. Yo disciplino ¿a quién? A mis hijos. Entonces, cuando Dios disciplina, es porque eres hijo.
Si no, no te va a disciplinar. ¿Y por qué te disciplina? Porque estás en pecado, pero estás viviendo una práctica. Por eso, pero entonces no estás perdido todavía. Porque si no, Dios no dijera esto. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Y ahora pone en grande: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Ahora mira lo que dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Te das cuenta? No estás perdido. Te está disciplinando aunque estás una vida de pecado para que no te pierdas. Y ahora sigue, dice: la disciplina es para vuestra corrección, porque sufrís, Dios os trata como a hijos. Porque, y pregunta, ¿qué hijo hay quien su padre no disciplina? Todos los padres disciplinan a sus hijos si son buenos padres. Y ahora dice: pero si estáis sin disciplina, es decir, si Dios no te ha disciplinado porque has vivido una vida de pecado, entonces no habéis sido participantes. No sois hijos ilegítimos, no sois hijos verdaderos. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? No te estoy engañando en nada. Ahora sigue. Dice: además, tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. ¿Cuánto más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Pon ahora: porque ellos nos disciplinan por pocos días como les parece, pero Él, el Señor, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos, lo cual quiere decir que no estaba participando, estaba en pecado, pero yo todavía no me había perdido. El Señor me estaba disciplinando a fin de volver a arrepentirme y participar de lo que no estaba participando. Es santidad. Sigue. ¿Ha terminado ahí? Falta uno. 11. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Y ahora dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual... Pero esa santidad es la evidencia de que le pertenezco, por eso Él me está disciplinando a fin de participar. Es la evidencia, no es la base, no es por obras, es por gracia. Y Él me está disciplinando. Bueno, si pasas la tristeza, pasas el gozo, algo muy difícil porque te vas a sentir lo peor del mundo, no lo vas a aguantar. Luego pasas la disciplina, esa disciplina puede el Señor mover los hilos de muchas maneras a fin de que te arrepientas. Si pasas eso, la tercera fase, el Señor me castiga. Pon ahí. Y vamos a ver para qué nos castiga. Es, wow, tremendo. Jesús dijo: nadie que está en tu mano se puede perder. Juan 10. Las ovejas que me ha dado mi Padre, ninguna se pierde. Juan 10. Perdón. 1 Corintios 11, 27, 32. 1 Corintios 11, 27, 32. Está hablando aquí de la Santa Cena, el apóstol Pablo, de gente que come la Santa Cena en pecado, pero que es hijo de Dios. Está viviendo una temporada, estos han pasado la tristeza, han pasado la falta de gozo, han pasado la disciplina y siguen pecando. Y ahora mira lo que dice el Señor. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Sigue? Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. ¿Sigue? Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio, pero ese juicio es condenación. Sigue leyendo. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos... ¿Qué significa? ¿Duermen ahí? Muchos han muerto. ¿Qué ha pasado? Mira lo que ha pasado. Ellos pasaron la tristeza enviada por Dios. Muchos días, muchos meses. Luego pasaron la disciplina de Dios y seguían manteniéndose ahí. Tienes que ser muy fuerte para hacer eso, es muy difícil. Y al final, ellos siguen participando de las cosas del Señor y su corazón ya se ha endurecido. Y siguen participando de la casa del Señor. Y mira lo que hace el Señor.
Juicio, come y beben para sí. ¿Y qué hace el Señor? Los debilita, los puede enfermar, los puede matar. ¿Pero para qué hace eso el Señor? ¿Para echarlos al infierno? Mira, sigue. Dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Ahora sigue. Pero cuando somos juzgados, es decir, cuando hemos andado en ese pecado, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. El Señor permitió que murieran para que no siguieran una vida de pecado y al final se perdieran. Eran sus hijos y Él mismo se ocupó de su salvación y produjo que el cuerpo muriera a fin de que su espíritu fuera salvo en el día del Señor. ¿Es tan fácil perderse como te han enseñado? No es tan fácil. Es por gracia. ¿Puedes disfrutar de tu Padre Celestial ahora? ¿Te anima esto a pecar? No, porque si tú me muestras a mí una vida de pecado, yo te digo, tú no tienes la semilla. Porque si tú eres un peral, vas a dar peras. Y si tú eres un manzano, vas a dar manzanas. Porque lo que es de la carne, carne es, lo que es del espíritu, espíritu es. El hecho de que tú vivas en santidad, me va a decir, es salvo. Porque esos frutos son la evidencia por fuera que tiene semilla por dentro. El Señor lo ha regenerado. El Espíritu Santo vive dentro de él. Ahora, ¿puede pecar? Hemos visto que sí. Incluso puede practicar una vida de pecado. Pero el Señor, Dios Todopoderoso, va a enviar tristeza, va a quitar su gozo, va a quitar sus bendiciones, te vas a sentir desdichado, luego te va a disciplinar y por última, soberanamente, Él te puede incluso quitar la vida a fin de llevarte con Él. Entonces puede decir, entonces nadie se puede perder. Bueno, Él puede quitar la vida a fin de que no se pierdan. Pero hay veces que no lo va a hacer. A veces va a decir, bueno, si sigues así, hijo mío, todo se vuelve atrás y te pierdes. Pero para llegar allí, hermanos, ha habido un proceso muy grande. ¿Sabes cuánto Dios trató con Israel hasta que Israel se perdió? 300 años. Israel empezó a adorar a otros dioses, fornicar, adulterar, idolatrizar. Sus hijos los quemaban a los dioses falsos, sus hijos, y Dios seguía llamándolos mi pueblo. Y envió profetas de la noche hasta la mañana, mi pueblo, vuelvan a mí, mi pueblo, hasta que después de 300 años le mandó el Señor disciplina, juicios, tristezas, ellos y pasaron todo eso y al final dice la Escritura, y ya no hubo más remedio. Ya el Señor mismo los rechazó. Pero no fue de la noche a la mañana, pasaron 300 años. ¿Te vas a sentir seguro en Cristo? Le preguntaron una vez a un hombre, usted tiene una fe muy grande, ¿eh? Dice, no, yo no tengo una fe muy grande. Tengo una fe muy débil y muy pequeña en un Salvador muy grande, muy poderoso, impresionante. Depende de Él, no de nosotros. Si dependiera de nosotros es por obras. Y el día de mañana yo puedo hinchar el pecho y decirme, estamos aquí los dos juntos, ¿eh? Pero no le podré decir eso. Estoy aquí por ti, Señor. Tú iniciaste la salvación, tú la conservaste con la naturaleza, tú la bendijiste con tu palabra y cuando yo me iba a torcer, tú enviabas tu tristeza, tú enviabas tu disciplina. Incluso me podías matar a fin de llevarme contigo, porque te interesa más la otra vida que esta, ya que esta es temporal y la otra es eterna. Entonces, ¿vas a dormir tranquilo? Ahora, ¿uno se va a forzar en determinados momentos de su vida para vivir en santidad? Sí. Es más, si has nacido de nuevo, ¿sabes qué querrás? Honrar a Dios. Si no quieres honrar a Dios, no has nacido de nuevo. Entonces hay momentos que tienes que poner de tu voluntad, matar lo viejo, matar lo que no le agrada al Señor en tu vida, a fin de agradar a aquel que ya te salvó. Que ya te salvó. Es tu Padre, es tu amigo. ¿Estás entendiendo este estudio? Nos está dando vida a esto. Porque muchos piensan, ay, he dicho esto, si viene el Señor ya me quedo. Entonces, lo más inseguro del mundo es ser salvado por Cristo. Es el Salvador más débil que yo conozco. No, es el Salvador más fuerte que hay de todo el universo. Él me salvó y me salvó. Luego me va a tratar si yo intento vivir una vida de pecado, pero para vivir una vida de pecado tengo que ir en contra de mi naturaleza y eso es muy difícil. Lo más normal es que vamos a vivir en santidad. Y de hecho es lo más normal. ¿No te gusta vivir así, verdad? Estás cerca del Señor, lees su palabra, vienes a tu culto, escuchas al Señor. Cuando haces algo bien,
Cuando te alegra, cuando haces algo mal, te entristece, no puedes aguantar. ¿No es verdad que te pasa esto? ¿Te das cuenta que la Biblia no miente? Es real en ti, aunque a veces no lo sepas. Por eso dice Corintios, o no sabéis que vuestro cuerpo es templo. No lo sabes, pero el Espíritu hace la función. Amén. ¿Vas a vivir tranquilo? Cuando cometas algo, el pecado te dice, el demonio te dice, te vas a condenar, dile, es por gracia. Yo le pido perdón a mi Padre ahora, porque Él ya me ha perdonado. Son pecados de comunión, no condenación. La condenación fue removida. Cuando yo peco se pierde la comunión, se pierde la luz, se pierde la alegría, se pierde el gozo de la salvación, se pierde la tristeza. Si sigo pecando puedo entrar en disciplina y la disciplina ahí va a ser fuerte. Y al final puedo incluso, si Dios quiere que no me pierda, matarme incluso. Y puede soberanamente también dejarme hasta que al final me pierda. Pero eso va a ser un proceso muy largo. Yo estoy seguro en Cristo. El salvo será santo. Si no es santo, es que no es salvo. Porque si fuera salvo, sería santo. Apláudele fuerte al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Santo es tu nombre.